Salvó y adoptó a 3 niñas negras hace 27 años. No creerás cómo le pagaron años después. El oficial de policía Richard encontró una segunda oportunidad familiar al adoptar a 3 niñas huérfanas, las hermanas Michelle, Andrea y Mia, rescatadas de una devastadora tragedia. El oficial de bomberos Richard Hudson llevó una vida pintoresca, una esposa hermosa, un hijo encantador y una carrera gratificante, todo ello envuelto en el pintoresco encanto de la vida de un pueblo pequeño. Sin embargo, el duro invierno de 1995 desató una tragedia devastadora. Un accidente automovilístico cobró la vida de su esposa e hijo. El vacío que dejaron sus muertes fue amargo, pues el gélido invierno envolvió el corazón de Richard en un hielo inquebrantable. Se convirtió en una figura solitaria, un lobo solitario que protegió su corazón de más daños. Su dolor lo impulsó a dedicarse a su trabajo como policía, la única apariencia de normalidad que le quedaba en su vida destrozada. Una noche sofocante. En 1996, una llamada de socorro lo arrojó a una casa envuelta en llamas. Richard siempre quiso priorizar su deber consigo mismo. Se lanzó al caos ardiente sin pensarlo 2 veces. Mientras navegaba entre los restos ardientes, se topó con 3 niños inconscientes, 3 hermanas, Michelle, Andrea y Mia, atrapadas en el aterrador incendio después de que un accidente en la cocina les quitara la vida a sus padres. Los pequeños cuerpos que sacó del infierno ardiente resonaron con el peso de sus propias leyes. Vio en sus cenizas y rostros un reflejo del dolor que soportó. Vidas alteradas para siempre por un cruel giro del destino. En las semanas siguientes, mientras Richard visitaba a los niños en el hospital, se sintió atraído por su valentía. Ellos también llevaban las cicatrices de la pérdida que él conocía muy bien. Su silenciosa resiliencia tocó una parte latente de su corazón, despertando un afecto paternal que creía enterrado en su propio hijo. Michelle, la mayor, abrazó a sus hermanos menores con gracia, que desafía la edad, reflejaba el estoicismo de Richard. Andrea, la hija del medio, era un faro de esperanza. Su contagiosa positividad, un bálsamo para su dolor compartido. Mia, la menor, mostraba una fuerza silenciosa que reflejaba la de Richard al verlos luchar con un dolor que los niños nunca deberían conocer. Richard tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Irrevocablemente, decidió adoptar a Michelle, Andrea y Mia. Les brindaría un hogar, amor y protección, algo que no pudo darles a su hijo biológico y a su esposa. Sus vidas, destrozadas por las llamas, entrelazadas en este momento de pérdida compartida y fuerza colectiva. De las ruinas carbonizadas de su pasado, construirían una nueva realidad prometiendo protegerse y cuidarse mutuamente. Su historia no era la de reemplazar lo perdido, sino la de encontrar la belleza y el amor entre las cenizas. Cuando Richard firmó los papeles de adopción, comprendió que no solo les estaba dando a estos niños una segunda oportunidad, sino también él mismo. Era uno que elegía el amor sobre las leyes, la esperanza sobre la desesperación y en el proceso, reavivando la llama de la familia dentro de su corazón, una vez helado. Esto marcó el final del capítulo de su primera saga compartida, preparando el escenario para el tapiz de amor, pérdida y redención que se desarrollaría en los años venideros. La vida de Richard se desarrolló como una delicada danza de esperanza y temor al asumir el rol de padre por segunda vez. Lo hizo con una cuidadosa mezcla de disciplina severa y gentil compasión. Michelle, Andrea y Mia, aún conmocionadas por su reciente pérdida, eran escépticas sobre su nueva vida, pero debajo de su cautela había un rayo de esperanza para el futuro. Richard estaba decidido a nutrir el proceso de adopción. Era una tarea abrumadora, llena de papeleo y un escrutinio interminable. Sin embargo, Richard lo abordó con determinación inquebrantable. Con cada formulario firmado y cada visita domiciliaria, podía haber un futuro, donde ya no era solo un policía, sino también un padre. Cuando llegó la fecha final del juicio y el juez aprobó la adopción, el alivio que invadió a Richard fue tan intenso como su dolor meses antes. Adaptarse a su nuevo hogar fue un desafío que se presentó de innumerables maneras. Los niños tuvieron que adaptarse a una nueva escuela, nuevos amigos y una nueva rutina. Richard tuvo que compaginar sus responsabilidades como policía con las de padre soltero, un equilibrio que lo dejaba perpetuamente exhausto, pero irrevocablemente realizado. Era una figura severa que imponía las reglas y la disciplina, inculcando los valores de la integridad, la honestidad y el respeto, pero también era su pilar de apoyo, consolándolos durante las pesadillas y abrazándolos cuando la pérdida de sus padres se sentía demasiado abrumadora. Michelle, Andrea y Mia eran resilients, cada una respondiendo a su nuevo entorno a su manera. Michelle asumió el papel de la hermana mayor con madurez. El espíritu optimista de Andrea mantuvo alta su moral y Mia encontró consuelo en la rutina constante que Richard les proporcionaba.
Eran islas de dolor unidas en un océano de dolor compartido que formaban una unidad familiar sincera. Lentamente, a medida que las semanas se convertían en meses, las profundas emociones de su pérdida colectiva comenzaron a resonar. La risa apagada gradualmente regresó a sus vidas, resonando los pasillos de su casa. Las comidas compartidas se convirtieron en sesiones de narración de cuentos y películas. Las noches se convirtieron en una preciada tradición y las celebraciones navideñas. Aunque la dulzura agridulce los unió más. Richard se encontró compartiendo historias de su hijo y esposa perdidos, pintando cuadros de sus vidas para los niños. Podía ver la sonrisa traviesa de su hijo en Mia, la bondad de su esposa en Michelle y su espíritu abominable en Andrea. Mientras tanto, los niños encontraron en Richard un guardián que entendía sus leyes, aceptaba su dolor y aún tenía mucho amor para dar. A pesar del peso de sus circunstancias, los cuatro encontraron una extraña sensación de alegría y sanación en la compañía mutua. Ya no eran solo Richard y los 3 niños que había salvado de un incendio. Eran una familia. Los Hudson quedaron marcados, pero unidas inquebrantablemente no por la sangre, sino por el amor y la resiliencia compartida. Este periodo de sus vidas fue solo el comienzo de un profundo viaje que las llevaría a navegar las realidades más duras de la vida y a encontrar fuerza en su unidad. Los vientos de la adolescencia azotaron la casa Hudson, trayendo consigo un vendaval de pruebas, triunfos y transformaciones. Michelle, Andrea y Mia se encontraron al borde de la adultez, lidiando con sus incipientes identidades y una variedad de ansiedades típicas de la adolescencia. Michelle, la mayor, cargó con la peor parte de la responsabilidad, comportándose a menudo más como una tercera madre que como una hermana mayor. Sus luchas por equilibrar esto con sus propias necesidades adolescentes a veces la dejaban en conflicto. La presión por el éxito académico y social, sumado a su rol en la familia, era una pesada carga, pero también una que sobrellevó con gracia, fortalecida por la guía constante de Richard y la fe inquebrantable de sus hermanos en ella. Andrea, la hija del medio, fue un torbellino de energía. Su optimismo inicial floreció en una búsqueda incesante de sus pasiones. Su viaje fue de exploración y autodescubrimiento, lo que a menudo la llevó a territorios desconocidos. Hubo momentos en que se sintió eclipsada por la diligencia de Michelle y la fuerza silenciosa de Mia, pero su resiliencia siempre brilló, impulsada por el apoyo de su familia y su propia determinación. Mia, la menor, enfrentó sus propias batallas al entrar en la adolescencia. Lidió con sus traumas pasados y la presión de ser la más pequeña de la familia. Sintió el peso de las expectativas de Richard, tanto reales como imaginarias, mientras intentaba recorrer su camino a pesar de las dificultades. Mia aprendió a canalizar su energía hacia salidas positivas, extrayendo fuerza de la fortaleza de su padre y hermanas. A lo largo de esta etapa tumultuosa, Richard, siempre un guardián resiliente, se mantuvo como un faro de apoyo inquebrantable. Fue su guía a través del laberinto de la adolescencia, brindándoles consuelo. Durante las angustias y la despedida, la sabiduría en tiempos de confusión y la celebración de sus victorias, por pequeñas que fueran, los momentos en que tropezó con su propio dolor no resuelto a menudo resonaban en las dificultades de los niños, pero nunca permitió que sus dificultades eclipsaran su papel como padre. La adolescencia también trajo a la luz el fantasma de sus traumas pasados. Los niños se encontraron enfrentando la pérdida de sus padres biológicos con un renovado sentimiento de dolor. Sin embargo, este también fue un momento de sanación al abrirse sobre su pasado. Comenzaron a procesar su pérdida de forma saludable. Cada uno de ellos extrajo fuerza de sus experiencias compartidas. La tormenta de la adolescencia fue tumultuosa, pero la familia Hudson la superó. Juntos, su vínculo se profundizó en el proceso. Celebraron los triunfos de cada uno, compartieron las cargas de cada uno y se mantuvieron unidos ante cualquier desafío que se les presentara. Los desafíos que enfrentaron no los debilitaron, sino que consolidaron la conexión familiar, demostrando su espíritu indomable en el gran esquema de la vida. Este periodo fue solo un paso más en su continuo viaje, pero también un testimonio de la resiliencia, un testimonio del amor y la fuerza que los mantuvo unidos durante la adolescencia. Los Hudson aprendieron que eran más que una familia forjada por la tragedia, eran una familia definida por su coraje colectivo y amor inquebrantable. A medida que los vibrantes colores de la adolescencia se desvanecían en el rico tapiz de la adultez temprana, Michelle, Andrea y Mia, las niñas huérfanas que Richard había salvado, emergieron como personas fuertes y compasivas, portadoras de la indeleble influencia de las enseñanzas de su padre. Cada una se aventuró en un camino distinto, llevando adelante las lecciones de Richard de integridad, coraje y servicio. Michelle, la mayor, estudió Derecho, su inclinación natural hacia la equidad y la justicia, amplificada por los valores que Richard le inculcó, fue un camino exigente, plagado de incontables horas de estudio. Exámenes estresantes y prácticas de alto riesgo,
pero la impulsaba la convicción de servir a su comunidad, un reflejo de la propia dedicación de Richard al servicio público. Su fuerza de carácter y su determinación inquebrantable la impulsaron a alcanzar sus objetivos, culminando en una exitosa abogada que defiende a los que no tienen voz y encarna la justicia que su padre siempre le había enseñado a buscar. Andrea, la hija del medio, canalizó su energía ilimitada y empatía hacia el campo de la medicina. Su trayectoria no estuvo exenta de desafíos, incluyendo largas horas de trabajo académico agotador y la carga emocional que conlleva el cuidado de los enfermos. Sin embargo, enfrentó cada obstáculo con resiliencia. Su espíritu, impasible ante las pruebas que enfrentó, se inspiró en el compromiso inquebrantable de Richard de proteger y servir. Andrea dedicó su vida a sanar y cuidar a los demás. Sus incansables esfuerzos finalmente dieron sus frutos cuando se puso su bata blanca, símbolo de su compromiso con los pacientes y la personificación de la compasión que había aprendido de Richard. Mia, la menor, encontró su vocación en el mismo caos ardiente que una vez marcó el punto de inflexión de su vida. Se convirtió en bombera siguiendo los pasos de Richard en cuanto a servicio y protección. Su elección fue un testimonio de su fuerza y valentía, nutridas por la guía de Richard. Mia enfrentó las llamas con la misma tenacidad que había visto exhibir a Richard a lo largo de su vida. Un recordatorio constante de su pasado compartido y la resiliencia que éste había inspirado. Su viaje fue exigente tanto física como mentalmente, pero cada vida salvada hizo que valiera la pena la lucha. Cada rescate, cada incendio extinguido, era un tributo a la segunda oportunidad de vida que Richard le había dado hacía tantos años. Richard observó con inmenso orgullo cómo sus hijos, ahora jóvenes adultos, se convertían en personas que no solo tenían éxito en sus campos elegidos, sino que también eran un reflejo de sus propios valores. La influencia de sus enseñanzas era evidente en los caminos que eligieron, caminos marcados por el servicio, la protección y un profundo compromiso con su comunidad a medida que se adentraban en la edad adulta. Llevaban consigo la filosofía de Richard, un recordatorio constante de su pasado compartido, las lecciones aprendidas y el amor que los había guiado en su viaje en este apasionante periodo de la vida. Richard, el pilar de la familia Hudson, se enfrentó a una crisis que amenazaba su vida. Un chequeo de rutina reveló una enfermedad mortal que amenazaba con derribar el mundo que habían construido con tanto esmero. La noticia golpeó a la familia como una bola de demolición, avivando viejos miedos y enviando olas de incertidumbre a lo largo de sus vidas estables. Sin embargo, tal como lo habían hecho frente a innumerables adversidades, Michelle, Andrea y Mia apoyaron a su padre adoptivo. Se negaron a permitir que este diagnóstico destrozara a su familia. Sus rostros reflejaban una determinación y resiliencia que recordaba el día en que Richard los rescató de Flames. Michelle, con su mente aguda y su experiencia legal, se lanzó de cabeza a el laberinto del seguro médico. Pasó noches en vela revisando documentos, luchando contra la burocracia y aprovechando sus habilidades para garantizar que Richard tuviera la mejor cobertura posible. Superó los trámites burocráticos con una determinación inquebrantable. Cada acción, impulsada por el deseo de proteger a su padre como él los había protegido. Andrea, la compasiva doctora, coordinó la atención médica de Richard. Consultó con expertos, investigó las opciones de tratamiento y trabajó incansablemente para garantizar que Richard recibiera la mejor atención médica. Su conocimiento fue su guía y su incansable defensa de su padre le recordaba a la incansable dedicación de Richard a su bienestar. Mia, la valiente bombera, brindó apoyo emocional y físico. Fue una presencia constante al lado de Richard, fortaleciendo su ánimo con historias compartidas, una compañía silenciosa y su característica fortaleza silenciosa. Su valentía ante la adversidad reflejaba el coraje que Richard había demostrado al elegir ser su padre. En medio de los desafíos financieros, emocionales y físicos de la condición de Richard, los lazos que unían a la familia Hudson se fortalecieron. Juntos cargaron con la carga. Su fuerza colectiva, un faro en la tormenta de incertidumbre. Cada uno de ellos aportó sus habilidades y fortalezas únicas. Sus esfuerzos tejieron un tapiz de amor y resiliencia que reflejaba el espíritu de sus vidas compartidas. Durante los difíciles meses, la condición de Richard los afectó a todos, pero se negaron a ceder ante el peso. Se habían forjado en el fuego de la tragedia y no flaquearían ahora. Su padre adoptivo había. Una vez salvaron sus vidas, dándoles un hogar, una familia y la oportunidad de volver a soñar. Ahora era su turno de pagar esa deuda finalmente. Tras meses de incertidumbre y miedo, sus esfuerzos conjuntos comenzaron a dar resultados. La condición de Richard mejoró, su recuperación fue un testimonio del amor y la inquebrantable dedicación de sus hijos. Su trabajo incansable, su lucha colectiva contra la tormenta de la adversidad, había salvado a Richard, tal como los había salvado a ellos. Esos años vieron la recuperación de Richard,
Pero lo más importante, revelaron los lazos inquebrantables de la familia Hudson, el amor que sentían el uno por el otro, la resiliencia compartida, la fuerza colectiva, todo era prueba de su espíritu fénix. Habían resurgido de las cenizas de la desesperación, no una sino una y otra vez. Sus lazos se forjaron en el fuego de la adversidad, más fuertes que nunca. La familia Hudson permaneció unida. Su amor mutuo, tan feroz e inquebrantable como el día en que Richard eligió ser su padre. Ya no eran solo supervivientes de sus tragedias individuales, eran una familia. Sus vidas, un testimonio del poder del amor, la resiliencia y un compromiso inquebrantable entre sí. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que podrían capear cualquier tormenta siempre y cuando se mantuvieran unidos. Su espíritu fénix, indomable. Gracias por vernos y, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.